Leer y escribir. Cualquiera diría que son la base de nuestra civilización. Nuestra, entre comillas, si consideramos que solo pertenecemos a Occidente hace unos cientos de años, lo que no es mucho tiempo en comparación con los miles que tiene de inventado el alfabeto cuneiforme. Además, habría que pensar que no se trata de tecnologías que manejemos como nación hace tanto tiempo. El analfabetismo al día de hoy sigue existiendo en algunas partes del país, unas muy remotas, otras no tanto. Pero aquí estamos, yo escribiendo este guión y ustedes leyendo estas palabras. Creo que es importante saber leer y escribir porque una sociedad educada es una mejor sociedad que puede crear nuevos ingresos y como nuevas oportunidades para el país. Y yo creo que es importante leer y escribir porque son las bases para tu futuro. Para poder estudiar, para poder trabajar necesitas saber cómo escribir, y para saber cómo escribir básicamente tienes que saber cómo leer y viceversa. Primero por superación personal y segundo para tener un mejor desenvolvimiento en la vida profesional y personal. Es importante porque nos permite darle sentido al mundo y crear conocimiento nuevo todo el tiempo, así sea para uno mismo. A leer y a escribir porque es la forma en que nos vamos a comunicar, nos vamos a expresar y vamos a aprender del mundo y vamos a poderle demostrar también muchas cosas al mundo a través de lo que nosotros escribimos. Creo que aprender a leer y escribir es muy importante porque nos ayuda a aprender muchas cosas y abrir distintas puertas en la vida. Yo creo que estamos en un mundo muy globalizado y muy desarrollado y es algo básico que uno tiene que aprender. Realmente si uno quiere tener oportunidades en su vida y poder saber lo que realmente le va a servir y progresar, uno tiene que saber leer y escribir porque básicamente sobre la lectura y sobre la escritura se basa todo lo que sabemos. Si uno quiere ser abogado tiene que saber leer y escribir, si uno quiere ser matemático tiene que aprender a leer y escribir, si uno quiere ser lo que quiera hacer en la vida realmente profesional, uno tiene que saber leer y escribir. Creo que los seres humanos tenemos una cantidad de retos impresionantes y tal vez el mayor de ellos es como esa posibilidad de estar todo el tiempo evolucionando, aprendiendo, abriendo nuevos horizontes, encontrando nuevos mundos, y me parece que la lectura y la escritura pues son la herramienta más poderosa que tenemos para eso. A Paulo Freire, la pregunta por la lectura y la escritura le quitó el sueño muchos años. Nacido en 1927 en una de las regiones más pobres de Brasil, llegaría a ser uno de los educadores más influyentes del siglo XX occidental. Después de estudiar Derecho y Filosofía del Lenguaje, decidió comenzar su vida laboral en escuelas secundarias de su estado como profesor de portugués. Su pensamiento y su entrega al trabajo lo llevarían a enfrentar 2 golpes de estado y varios meses de prisión, exilios en Bolivia y Chile y clases en los Estados Unidos. Para él, la lectura y la escritura eran la puerta de entrada de la educación crítica, esa educación que en oposición a la bancaria prefería enseñar a construir conocimiento antes que a repetir datos, a cuestionar el mundo antes que a aceptarlo y a cambiar la realidad antes que adaptarse a ella. La educación, para Freire, es la vía de la democratización, sin entender esta como vulgarización o masificación. La democracia, por el contrario, es la participación de todos, el diálogo abierto, la crítica constante y sonante, necesaria en toda sociedad. La masa, ese grupo informe de individuos ignorantes que no tienen injerencia alguna en su propio gobierno, debe transformarse mediante la educación en una comunidad activa, con la capacidad y la necesidad de insertarse en su realidad para comprenderla mejor y de esa manera lograr transformarla. La base para tal proceso de democratización es, sin duda, la cultura. La cultura es una creación social que se usa para autodefinirse y para definir esa misma sociedad que la está creando. La cultura es todo lo que constituye a una sociedad a nivel histórico, tradicional y social.
La cultura es la forma en la que una sociedad demuestra su contexto y su trascendencia histórica. La alfabetización, como puerta de entrada a la educación crítica y democratizadora, debe comenzar por la discusión de este complicadísimo término, cultura. ¿Qué significa? ¿Qué cabe dentro de ella? ¿Son las sonatas para piano de Chopin tan culturales como el mambe o las ollas de barro? La discusión lleva a la necesaria construcción de una cultura amplia que contradice la tradicional definición que la encerraba en una torre de marfil alejada del barro de las calles, de la tierra de las huertas. La cultura, por el contrario, es eso que nos hace humanos, todo aquello que creamos como producto de nuestra manera de comprender y construir la realidad. En ese sentido, cualquier ser humano es productor de cultura, y ninguna expresión cultural es más o menos válida que otra. Para mí la cultura es todo aquello que nos define. Movimientos, pensamientos, ideas, la imaginación, y todo esto está entrelazado a nivel social a partir de la ética, la moral, la religión, la política, la economía. Cultura es todo aquello que somos en cada momento. Y pues en algunos casos, y me parece que es fundamental, también de acuerdo a lo que quiera, es importante deshacerse de ella. Para mi cultura es, sin fiarme mucho al concepto, es identidad, es algo que me siento identificada, con lo que me reconozco, lo que me es familiar, en lo que crecí, pero también a lo que quiero llegar a ser, lo que me influencia, pero también lo que influencio, pues lo que influyo, en lo que influyo, lo que me transforma, pero también lo que puedo transformar, todo lo que me atraviesa, sistemas de pensamiento, de creencias, rituales, el cuerpo, estereotipos, etc. Y se vive constantemente, me atraviesa, pero atraviesa a otros. Se ve en el espacio, en la manera como me apropio del espacio, se ve también en la manera como me apropio de mi cuerpo, el lenguaje, lo que creo, absolutamente todo, básicamente. Leer y escribir no son solo decodificar y codificar un mensaje, porque como muy bien lo dijo el mismo Freire, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Como mediador de la cultura, el lenguaje es eso que nos ayuda a construirnos, y en una sociedad cuyos pilares se encuentran anclados en la lectura y la escritura, aprenderlas nos permite insertarnos en ella, y es por esto que no debemos considerar esos procesos como pertenecientes solo a alguna pequeña parte de la sociedad. Todos, como seres humanos partícipes del mundo moderno, somos lectores y escritores de la realidad. Leer y escribir son, en ese sentido, actos profundamente políticos.